Las primeras etapas de la vida somos más sensibles a la influencia del ambiente que nos rodea y a la forma en que entablamos relaciones con otras personas. Es también cuando el cerebro se desarrolla de manera tan rápida que cualquier cambio en el modo en que se comunican nuestras neuronas puede dejar las llamadas heridas de la infancia. Estas huellas afloran en la vida adulta y se reproducen con los años. Las vivencias dolorosas que pasan durante nuestra niñez pueden quedar como recuerdos borrosos en la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nuestros hábitos y patrones de conducta tóxicos en la adultez estén relacionados con estas experiencias, nos cuesta trabajo reconocerlas. ¿Te gustaría saber cuáles son estas heridas emocionales y cómo nos afectan? No te pierdas este Platícame con la doctora Alejandra Molina, psicóloga clínica, conferencista, escritora y terapeuta. Es una joya de plática que te recomiendo muchísimo. Chécala. Doctora Alejandra, bienvenida a Platícame, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy contenta aquí de estar contigo y platicando con tu auditorio. No, de verdad, yo estoy muy agradecida y de verdad con un gusto pues muy grande que nos acompañe para esta plática sobre las heridas de la infancia y cómo es que repercuten en la vida adulta y lo importante que es hablar de ellas porque pues muchísimos ni siquiera las conocemos y por lo mismo no sabemos como las consecuencias que traen en nuestra vida adulta. Entonces, para empezar, quería como que abriéramos como cómo nacen estas heridas emocionales. Digamos que las heridas emocionales nacen de un niño que sus necesidades emocionales no fueron atendidas o no fueron tomadas en cuenta y satisfechas durante sus primeros años. No sé qué tanto tú estés empapada de estos temas, pero un niño pequeño, vamos a hablar de un niño de los 0 a los 7 años, es un niño totalmente dependiente de que sus papás llenen sus necesidades emocionales. Cuando estas necesidades emocionales no son atendidas, no son tomadas en cuenta, el niño vive las experiencias como el rechazo, hay lo que se conoce como abandono emocional, no necesariamente tiene que ser abandono físico, ¿sí? Y la humillación, etcétera, etcétera. Entonces, con esta parte, lo primero que les explico yo a los papás es que tenemos que tener muy presente cuando somos papás que tu hijo tiene 5 necesidades emocionales que tienes que cubrir, que tienes que estar pendiente de ellas, ¿no? Tu hijo tiene la necesidad de sentirse amado y aceptado. Y así pongo, piensa si es lo mismo para ti sentirte aceptada que sentirte amada. Okay. Y con tantito que te detengas a pensar en eso, me vas a decir si es lo mismo o es un poquito distinto. No, claro, es totalmente distinto o un poquito distinto, por supuesto. Ajá, es como, ok, me aceptas, ¿no? Bueno, claro. Y además de aceptarme como ser humano, necesito tu amor y tu cariño. Yo siempre lo dibujo como si fueran tanquecitos que hay que llenar. Entonces, una pregunta muy padre que todos los papás nos tenemos que hacer es si nuestros niños del 0 al 100%, qué tan amados y aceptados se sienten por nosotros, ¿no? Otra necesidad emocional que tienen los niños es la de conectar emocionalmente con nosotros. No sé si has visto alguna mamá que esté realmente conectada con su bebé y te vas a dar cuenta cómo ella de alguna manera intuitivamente conecta con el sentir de su chiquito para saber qué tiene. ¿Por qué es importante la conexión emocional? Porque las emociones del niño son mensajeras de lo que necesita. A veces tienes un niño que está aburrido, a veces tienes un niño que tiene hambre, a veces tienes un niño que necesita sentirse valioso, tomado en cuenta. Entonces, toda esta parte de la conexión emocional, de que el papá se pueda poner en el lugar del niño e imaginar que está sintiendo y responder a esta necesidad, es indispensable para que el niño vaya creando la idea de que en el mundo existen personas buenas, existen personas dispuestas a darle cariño y amor, ¿correcto? Y entonces cuando el niño vive una experiencia donde el papá y la mamá conectan con él emocionalmente, el niño va a caminar con más seguridad por este mundo nuevo, porque para él es muy nuevo, ¿no? Cuando esto pasa al revés, vamos a imaginarnos una familia de unos papás que están súper ocupados en el trabajo, que ni siquiera les hablan, que no hay comunicación, que no hay entendimiento. El niño puede ser que tenga a los papás físicamente ahí, ¿no? Pero obviamente hay un abandono emocional porque no hay esa conexión donde el papá va ayudando al niño a decir, últimamente me he sentido aburrido, mira, puedo hacer esto, o yo te puedo ayudar en esto. Siempre hablo de, no nada más de que los papás hagan por los niños, sino que vayan guiando al niño también a responder por sí mismo, ¿no? Entonces, las heridas emocionales parten de una desconexión social que ha habido a través de muchísimas generaciones del mundo emocional de los niños, uno. Y para darte el mejor ejemplo, porque esto se da generacionalmente hablando, no sé si tú te acuerdas de la película de Bambi, y no sé si alguna vez la viste. La verdad creo que nunca quise verla porque sabía que iba a llorar.
Bueno, pues te platico que se Ujú. muere la mamá, ¿no? Todo el mundo Sí, sabe, eso sí lo sé. un Ujú. spoiler para el auditorio. Bueno, se muere la Exacto. mamá, llega con su papá, Bambi tenía como 4 o 5 años y el papá se queda así y le dice, tu madre no podrá venir ya más, vas a tener que ser valiente y aprender a andar solito. Se da la media vuelta y le dice, ven, es todo lo que le dice, no le dice más, le dice, ven hijo, ¿no? Y se sigue derecho. Me acuerdo cuando estaba yo viendo esa película y hace muchos años mi hija más grande, que ahorita tiene 19, tenía 4 y se Ujú. me queda viendo y me dice, mamá, ¿por qué el papá no abrazó al venadito? Y yo todavía en mi inconsciencia le digo, mi amor, es que los venados no abrazan. Y se me queda viendo con cara de, ¿pero por qué no le dio un besito? Los venados no dan besos. Y luego le Claro, explico. Se me queda viendo y me dice, pues aunque sea lo hubiera chupado, como diciendo, mamá, tienes que entender que al igual que tú me abrazas, el venadito claro. necesitaba ser abrazado. Siempre doy este ejemplo porque esta película fue publicada en 1945, más o menos cuando estaba Sí. terminando la segunda, 44, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45. Y con esto le recuerdo a muchos de las generaciones de hoy que el por qué hay abandono emocional, por qué muchas veces hay humillación, muchas veces no tiene que ver con que el papá sea una mala persona, Ujú. tiene que ver con que en la infancia de los papás de las generaciones anteriores Claro. había un total y absoluto abandono emocional. Y el abandono emocional es eso. Yo no estoy consciente de las necesidades emocionales de mi hijo, por lo tanto, se me hace natural humillarlo. Se me hace natural de repente abandonarlo o incluso decirle mentiras, porque las mentiras son un reflejo de la traición que algunos papás a veces les hacen a sus hijos, ¿no? Entonces, Claro. todos este tipo de heridas de la infancia obviamente crean marcas muy profundas en la percepción que el niño tiene del mundo, porque el niño de alguna manera es una página en blanco donde Claro. no sabía de qué se trataba el mundo. Y si en sus primeros años vive este tipo de experiencias como el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, la violencia en casa, ¿no? ¿Qué sucede? Pues el niño empieza a sentir yo no soy importante o yo no cuento o el mundo es traicionero y Claro. si no tiene un proceso de concientización, porque a veces no pasa, a veces sí puedes ir a terapia o con un Ujú. consejero o con un amigo y dices, sí es cierto, o sea, no todo el mundo es traicionero, como que de alguna manera tienes este insight que dices, bueno, eso Claro. lo viví en la infancia y no lo voy a generalizar, pues te ayuda, pero muchos que no viven este tipo de experiencias actúan pues de maneras muy defensivas, están muy lastimados, pueden tener una percepción del mundo muy violenta, ¿no? Claro. Y eso hace que no haya o sea más difícil alcanzar la estabilidad emocional, pero siempre quiero recalcar que, al menos en mi experiencia profesional, cuando una persona está decidida a mejorar su estabilidad emocional, siempre es mejorable. Claro. No, y ahorita ha tocado puntos muy importantes porque es una realidad que, que los papás dan por hecho muchas cosas y de verdad a lo mejor no se detienen a pensar en cómo es que el niño está interpretando pues todas estas situaciones, cómo lo está recibiendo, qué puede sentir, ¿no? Por ejemplo, usted ahorita hablaba del aburrimiento y uno dice, ay, bueno, pues está aburrido, le doy cualquier cosita para que se entretenga y se le va a quitar, pero igual no se profundiza o no se rasca para ver por qué el niño está aburrido o que a lo mejor el niño necesita atención, pero ¿por qué necesita atención? Y piensan que a lo mejor nada más porque lo llevaron al parque ya estuvo atendido, pero igual el niño lo que necesitaba nada más era una palabra de aliento, ¿no? O sea, como que todo se da por hecho y como dicen, no porque el papá o la mamá sean malos, sino porque igual no saben, no identifican o no tienen idea, porque también ellos nunca lo vivieron así, también con sus padres pues tampoco se sintieron de esa forma, ¿no? Claro, y vuelvo a lo mismo, no sé si hace ratito te estaba hablando de las necesidades emocionales de los seres Claro. humanos, ¿no? ¿Tú te las sabes? Y la mayoría de la gente me dice, no, No, no me las sé, no. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar del bienestar emocional del niño si ni claro, siquiera tenemos conciencia de que, uno, necesitamos sentirnos amados y aceptados; dos, necesitamos tener un conjunto de personas que conectan con nuestras emociones; tres, todos los seres humanos necesitan sentir que valen y que pueden con la vida. Entonces, por ejemplo, una parte muy importante en el padre de familia es decirle a su hijo, bien, mi amor, lo lograste en la patineta, ¿no? Ese es un, claro, así como digo yo, llenas ese tanquecito. Todos los seres humanos necesitan sentir que su vida tiene un propósito, un por qué estar aquí. Entonces, parte de un acompañamiento con los niños y también en la adolescencia
Es ir guiando a tu hijo a que encuentre esto que le da sentido, que le da propósito, porque cuando son chiquitos, su siguiente fiesta de cumpleaños es el hit, ¿no? Claro. Pero en la adolescencia de repente dicen, ¿y qué hago aquí? Ya no se me hace tan padre mi siguiente fiesta de cumpleaños. Puede que sí, pero no le da un sentido profundo, ¿no? Y todos necesitamos sentir que la vida es divertida, que ir encontrando muchas cosas que disfrutamos y gozamos. Y cuando esas necesidades de las que te estoy hablando, además de las necesidades físicas Claro. que tienen que estar atendidas, no están llenas, obviamente, sobre todo en los primeros años, el niño se siente inseguro del mundo, ¿no? Y como te explicaba, esto parte de que los papás no sabemos y el niño cómo lo interpreta. Mira, está bien padre porque depende mucho del niño. Aquí sí quiero ser bien clara, ¿eh? Hay niños que han vivido unos trancazotes. Siempre me acuerdo del doctor Wayne Dyer, que escribe el libro muy famoso de Tus Zonas Erróneas, y platica que él era un niño que vivía en una familia de estas foster families de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y luego estaba como en un orfanatorio. Estuvo mucho tiempo en un orfanatorio y él platicaba que cuando llegaban los niños nuevos al orfanatorio, siempre decían, mándale, que venga Wayne, porque obviamente el niño que llega al orfanatorio, pues no llega contento, ¿no? Entonces Wayne llegaba y le decía, pero ¿por qué estás triste? Aquí está padrísimo, no hay papás que nos pongan reglas. O sea, como que, entonces esto, cuando tú oyes la vida de él, dices, wow, o sea, hubo abandono emocional, hubo mucho dolor. Entonces, una parte de cómo el niño vive el dolor tiene que ver con su temperamento. Hay niños que de manera más neurológicamente están conectados. Dicen algunos estudios que cuando predomina más la actividad en el hemisferio cerebral izquierdo, el niño tiende a ver todo más positivo. Es el típico niño que lo separas de los brazos de su mamá y el niño está como, hola mundo, ¿no? Está padrísimo. Sí, que no llora cuando lo llevas a la escuela, ¿no? Exactamente, que está como tranquilo, como que todo va a estar bien, o sea, en su mente es como seguro algo padre va a pasar, ¿no? Claro. Hay niños que son más sensibles, aquí algunos estudios sugieren que hay más actividad en el hemisferio izquierdo del cerebro y estos niños tienden a interpretar todo de manera más negativa o es que esto tienden a generalizar. Por ejemplo, hay niños que de manera optimista dicen que su visión es como más optimista y dicen, no, esto es temporal, ¿no? Ya sé, no tengo papás, pero todo va a cambiar más adelante porque voy a tener muchos amigos, ¿no? Y hay niños que de manera automática dicen, no tengo papás y el mundo es horrible. Entonces, esto depende muchísimo del temperamento del niño, el cómo vaya entendiendo estas heridas emocionales, es muy importante. 2, de las personas que lo rodeen. A veces puedes tener un niño que dices, wow, o sea, su papá lo abandonó, se le murió su mamá, y tú ves al niño y dices, wow, este es un barquito que puede flotar en la tormenta, pero tuvo una maestra que estuvo muy pegada a él, o sea, tuvo como abuelitos, salvadores, héroes del mundo de los niños. Entonces, todo depende del temperamento del niño, pero definitivamente no podemos contar con que todos los niños sean optimistas. Por lo tanto, sí hay niños que pueden generalizar y decir, el mundo es abandonador y por lo tanto yo merezco ser abandonado. Yo creo que esas son de las conclusiones más tristes, ¿no? O el mundo es traicionero y por lo tanto yo merezco ser traicionado. O yo no valgo, ¿no? Vamos a hablar de un papá humillante, ¿no? Un papá que te humille y eres un flojo, eres un burro, eres un enfadoso, etcétera, etcétera. Híjole, el niño, a mí siempre me acuerdo que los niños, si tú les dices que existe Santa Claus, te van a creer. Santa Claus, claro. Claro, porque me dijo mi mamá. Entonces tienen esta apertura a creer todas las palabras que dicen papá y mamá. Entonces, en el tema de la humillación, cuando hay un papá humillante, ¿sí?, que está muy enojado y que constantemente humilla o descarga su enojo con sus hijos, el niño puede caer en la triste realidad de decir, yo no merezco ser respetado, yo no merezco ser amado, yo no merezco, es más, ni siquiera me quiero, porque si mi papá no me quiere, seguro soy un pedazo de basura que no sirve para nada y entonces, pues muchísimos miedos, ¿no? El miedo a quedarme solo, el miedo a todo este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues los niños van interpretando el mundo y sobre todo lo más peligroso es que pueden esperar que los traten así para siempre. No se saben defender, son muchas veces los niños que se quedan callados, pero a veces también son los niños que se vuelven agresivos por puro espíritu de sobrevivencia, ¿no? Ya no puedo en mi casa. La única manera de resolver es a través de la humillación. El niño que vive situaciones de injusticia significa que tiene un papá abusivo.
un papá que aplasta sus necesidades. Pueden ser físicas y afectivas, ¿sí? Y en este sentido tenemos a un niño que pues va a aprender a ser abusivo porque es lo normal. Ahora sí que como Claro, decimos los mexicanos, o me friegas o te friego, y mejor te friego, exactamente. mejor te aplasto. De ahí tenemos todo el tema de los niños que viven constantemente manipulación y chantaje, ¿no? Y muchos adolescentes, está la mamá que dice, Sí, sí, te vas y ya como que no te importo, o sea, no te claro. importó nada, ¿eh? Y el otro está así, pero además ese ha sido como el diálogo constante, ¿no? De la mamá o del papá, y entonces los cargan con lo que yo llamo culpas irracionales. Siempre explico que la culpa es un sentimiento sano, como el martes pasado que no me pude conectar y que me sentía súper culpable. Ese es un sentimiento de culpa sano, ¿verdad? O Claro. sea, eso es sano porque la reacción es, híjole, discúlpame, o sea, realmente esta no soy la persona que quiero ser y quiero estar y cumplir mi palabra, ¿no? Ujú, Bendita culpa sana. Pero la ujú. culpa irracional es la culpa que sentimos cuando una persona maneja el chantaje y la manipulación y te sientes culpable porque no has razonado que en Claro, realidad no eres responsable del sentir de la otra persona. ¿Sí? exactamente. Entonces, No, todo el punto de esto de la percepción de los niños reside en eso, ¿no? En decir, híjole, lo más peligroso es que ante estas acciones violentas de los papás, llámese rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, el niño puede interpretar que el mundo es así y por lo tanto tenemos un niño que también puede estar desconectado, un niño que ujú. sienta que tenga una muy baja autoestima, que sienta que en el fondo no merece ser amado, ¿ja? Y que repita las mismas conductas más adelante cuando sea grande. Claro, no, y todo este tema, de verdad, creo que cada punto que usted ha dicho es muy importante el que se hable porque sí creo que no hay una conciencia real y bueno, obviamente no hay un manual para ser papá y que sepa cómo tiene que cuidar todos estos aspectos. No se sabe, pero sí creo que siempre los papás se pueden informar, o sea, que sí se debe como tener esta responsabilidad de darse cuenta que en sus manos está como la vida, ¿no? De un niño, de un pequeño, y que es bien importante porque además las consecuencias pueden ser, pues, graves, o sea, y graves en muchos aspectos, ¿no? No solo de cuando ya crecen y como adulto, digamos que todos los monstruos con los que viven y con los que tienen que lidiar todos los días. Desde chiquitos, pues las consecuencias cuando ya van a la escuela, cuando empiezan a socializar, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya justo usted habló de estas heridas emocionales, ¿no? Que es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, pero podríamos como hablar, ya habló un poquito de cada una de ellas, pero hablar como cómo es que, digamos, que se notan estas heridas y las consecuencias de cada una. Pues básicamente es muy, de alguna manera lo puedes ir viendo como por lógica, ¿no? Un Ujú, niño que vive el rechazo ajá, es un niño que va a entender de manera automática que él no merece ser aceptado. Entonces, por lo ujú, tanto, este va a ser un niño que va a tener mucho miedo a no tener una relación íntima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo van a rechazar. Va a claro, ser un niño que va a crecer con muchísimo miedo a estar solo, ¿sí? Es un niño que va a estar buscando aceptación constante porque el rechazo es lo opuesto a la aceptación, claro, ¿correcto? sí, Y para cuando, entonces primero, o sea, el chiste es que para que tú te aceptes como ser humano, tu primera experiencia de ser humano es que alguien muy cercano a ti, a quien tú amabas profundamente, que son tus papás, y claro, siempre explico que el amor más incondicional del mundo no es el de los papás a los hijos, es el de los niños a los papás. Entonces tú llegaste a este mundo con tus brazos abiertos, así como, hola mundo, y estoy. Y para eso nada más observo un niño de 3 4 años de ujú, cómo sonríen cuando llega mamá, cómo sonríen cuando llega papá, ¿no? ujú, Y de repente es como, ay, hazte para allá, o tú no sirves. Entonces el niño dice, oye, ¿qué pasa? Yo estoy abierto al ujú, amor, ¿no? claro, ¿Por qué me rechazas? Entonces el niño en lugar de decir algo está mal con mi papá, dice algo está mal conmigo. claro, Entonces es muy, muy, muy común la sensación de que algo no está bien conmigo y en la adolescencia muchas veces se refleja con este joven o esta jovencita que está buscando aceptación constante, pero con fuentes externas. En un niño sano, ¿qué vamos a tener? Un niño que aprendió que era importante, que era valioso, no más que los demás, pero ujú, valioso como ser humano y por lo tanto va a ir reconociendo características únicas de él que lo hacen sentirse especial, ¿correcto? sí, Pero cuando el niño no lo vive así, ¿dónde va a ir a buscar la aceptación? sí, Afuera.
Claro. afuera. Me voy a poner una falda, como dicen mis amigas, o me voy a poner unos aretes de esta manera. Y obviamente empieza a vivir la experiencia de aceptación de sus amigos en la adolescencia. Entonces empieza a buscar esta aceptación afuera cuando en la adolescencia ellos deberían de empezar a buscar su propia autoaceptación. Pero como no lo vivieron, están Claro. súper sedientos de esto, entonces tienden a ser muy influenciables, ¿no? Ujú. El niño que vive un abandono, yo he visto como dos polos bien grandes. Sí, Por un lado, es un niño que puede ser abandonador porque no lo enseñaron a conectar, claro. ¿sí? Como se desconectaron de sus propias necesidades emocionales, difícilmente él va a aprender a conectar con las necesidades emocionales de las otras personas. Ujú. Entonces puede haber, por un lado, un niño que tenga mucho miedo de estar solo. Aquí está el miedo a la soledad es gigantesco, porque Sí. ya me abandonaron una vez y vamos a llegar a pensar en una adolescencia y una juventud y es como, o sea, no te me vayas. Yo ya Claro. viví este dolor que me marcó cuando se fue mi papá, cuando se fue mi mamá. Y entonces a veces están estas relaciones de codependencia donde yo busco que tú me necesites, o sea, no Claro. busco que me quieras. Busco el amor a través de que tú me necesites, ¿no? Y como sea, me voy a hacer presente en tu vida y cualquier indicio de que tú no me quieres, yo lo puedo leer como, es que ya te vas, es que ya no vas a querer estar conmigo, Claro. ¿no? ¿No? Entonces empiezan todos estos celos y estos miedos irracionales y otra vez, todo viene del punto central. No aprendí a reconocer que soy valioso por ser un ser humano, que merezco ser amado, que merezco ser aceptado, que merezco ser acompañado, que merezco cariño. Y entonces, cuando tengo poquito, tengo tanto miedo de perderlo que me convierto en un monstruo, ¿no? Tú hablabas de los monstruos, porque Sí, el sí. miedo te convierte en una persona agresiva. Por otro lado, puedes tener el niño que se desconectó, Claro. ¿no? El niño que no conecta con los sentimientos de los demás, que no conecta con cómo se sienten los demás y por qué sus emociones son importantes. Y entonces ves a un niño también como aislado, ¿no? Como Claro. desconectado del mundo. ¿Como Porque frío? obviamente puede ser, totalmente, totalmente. El abandono genera mucha desconexión emocional y la desconexión emocional siempre hace que alguien se porte frío o indiferente a las Ok. emociones de los demás, ¿no? La humillación, pues la humillación tiene dos polos, ¿no? Uno puede ser una persona con una autoestima espantosa, porque la humillación son palabras, frases y acciones que te dicen, tú eres menos que valioso, ¿me explico? Ujú. Tú menos que valioso, porque una cosa es que rechace algo, pero ya humillar, y estamos hablando de te quiero hacer como pedazo Sí, de sí, ser humano sí. que no sirve para nada. Entonces, por un lado, podemos tener una persona con una autoestima destrozada, súper insegura de sí misma, que todo el tiempo duda de si puede, si vale la pena, si etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tenemos, como te digo, depende del temperamento, la parte defensiva, ¿no? Claro. Entonces oye, a mí ya me humillaron, ya me tocó mi cuota, ¿no? Ahora me toca a mí humillarte a ti, porque a mí ya me humillaron, me toca a mí alimentarme y alimento el ego para sentir, porque fue tal mi humillación, Claro. que entonces me vuelvo yo un monstruo contra las demás personas para crear lo que se llama una autoestima falso, ¿no? Ujú. O sea, yo entonces me Claro. vuelvo bien humillante, bien criticón, o incluso puede ser muy perfeccionista, así como ya nadie me puede, o sea, ya le llamo yo, y un autor me encanta, que se llama vergüenza tóxica, cuando Ujú. la vergüenza que sientes te hace sentir así, un ser humano de este tamaño, Sí. y esta parte te hace decir, yo no quiero volver a sentir vergüenza en mi vida. Te explico, la vergüenza igual, la vergüenza sana tiene la función de avisarte que actuaste en contra de la mejor versión de ti misma. Entonces, por eso cuando estás comiendo así unos tacos y te manchas, ¿no? Te da vergüenza o Claro. penita, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Sí, 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 por ese supuesto. es padre porque esa vergüenza te dice, hey, alerta, tú quieres ser una persona limpia, punto, ¿no? Ujú. Vergüenza sana. Vergüenza tóxica, eres una marrana, cerda, cochina, que sí, ya bien adjetivos bien Claro. fuertes. Pues cuando un niño fue constantemente humillado de niño, a veces crea esta imagen ante el mundo de ya no me vas a volver yo voy a ser perfecto, ¿no? Claro. Y son estas imágenes como de perfección donde yo no me permito sentir vergüenza nunca más y pobre de ti que me digas algo porque te la voy a regresar porque, yo soy perfecta, pero eso hace que yo no conecte contigo de nuevo, ¿te fijas? O sea, todo Claro. esto tiene que ver con me desconecto de mi yo real, mi yo imperfecto, mi yo que se equivoca, etcétera, etcétera, ¿no?
Para mí, la traición, Ujú. híjole, se me hace, no digo, no me gusta ninguna, pero la traición se me hace espantosa, Sí, porque, porque es esa sensación de que alguien a tus espaldas, ¿no? Hizo algo para lastimarte. claro. Y entonces, eso hace que tu confianza ante el mundo, ante la vida, se haga de este tamaño, ante las personas, se haga de este tamaño. Y cuando tu confianza ante ti mismo, ante la vida y ante el ser humano se hace chiquita, estás dudando y dudando y dudando y si lo hizo por mal plan y si me quiere Claro. hacer algo. Y entonces un niño que vive traiciones constantes no va a aprender a confiar en la gente. Y entonces te Sí. empiezas a imaginar como situaciones persecutorias donde alguien te quiere lastimar. Y entonces yo digo, ah, ¿por qué me estás viendo así? Oye, ¿qué tienes? ¿Estás pensando mal de mí? Y levantaste Claro. la ceja. O sea, híjole, en ese sentido los miedos que se despiertan cuando Sí. una persona vive traición son muy importantes sanarlos, ¿no? Y cuesta mucho trabajo, todo, porque además traicionamos con cosas bien sencillas, con decirles mentiras a nuestros Ok, hijos. O justo sea, quería preguntarle eso. ¿Cómo, sí, sí, cómo se sí, o le sea, traiciona? Ajá. no es tan complicado, es cuando tú le dices a tu hijo, vamos a ir al parque y no vas, ¿no? ¿Qué traicionaste? Pues un pequeño acuerdo, claro, esa es una traición chiquita, ¿no? Bueno, no se nos vayan a preocupar los papás de más, ¿no? Pero, Sí. tu hijo escuchó que estabas hablando mal de él en frente de uno de tus amigos. ¿Por qué Ujú. tienes que hablar mal de mí, no? Claro. O a veces tu hijo ve que tú descargas su enojo en él cuando él ya está consciente de que ese enojo no es para él, es por otra cosa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, o vamos a hablar del papá o la mamá que fue infiel y traicionó a la familia, ¿no? Ese Claro. es como, no, ¿cómo? Pues se supone que nos queríamos y estaba padrísima nuestra vida. Y lo más grave de esto, porque ahí viene la doble traición, Ujú. a veces la infidelidad, muchísimas veces la infidelidad tiene que ver con que de los dos lados está fallando el matrimonio, Sí. ¿sí? Siempre la infidelidad se vive de alguna manera como traición hacia la familia, eso es un hecho. Pero la segunda traición es cuando los papás no le dicen nada a los niños, cuando no les explican, oye, mi Ok. amor, mira, nuestro matrimonio no está funcionando padre, nos estamos dando cuenta que tú y yo, papá y mamá, no podemos trabajar en Ujú. equipo y han pasado cosas donde los sentimientos negativos son más que los positivos, ¿no? Claro. Y por eso hemos decidido separarnos, y te estamos explicando esto para que tú entiendas, pero muchas veces los niños viven sin explicación. Claro. Entonces es doble traición, se fue mi papá, se fue con otra, me enteré por otro lado, no me dijeron a mí, y encima de todo, no me dijeron la verdad, ¿no? Oye, Claro. está súper fuerte el vivir una experiencia de este tipo, ¿no? Claro. Y la Solo. injusticia, Ujú. Perdón, perdón. ajá, No, iba a decir nada más que solo de un día a otro su vida se transformó, pero nadie les explicó, nadie les dijo y ellos están imaginando lo que se pueden imaginar, ¿no? y además, como dices tú, esto suele suceder de un día para otro, entonces por Ujú. eso sienten como que la vida los traicionó, Claro. ¿sí? O sea, la vida, todo iba bien, yo fui en la mañana, me levanté, agarré mi lonchera, me fui a la escuela, estaba con mis amigos, regresé y mi papá ya no estaba. Exacto. Y luego nadie me explicó nada, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones sí son bien fuertes o te puedes enterar Sí. que tu papá es un narcotraficante y no sabías, ¿no? Tristemente está bien fuerte esa situación en nuestro México, o Sí. tu mamá está en situaciones ilegales y no sabías. Todo aquello que ponga en peligro el tratarnos con honor en la familia, Ujú. el tratarnos de manera honorable, pues puede ser el principio de una experiencia de traición, Claro. ¿no? Yo creo que para mí, si hay valores que tenemos que tomar en cuenta en la familia, es el tratarnos con respeto, con responsabilidad, con honestidad, que viene de tratarnos con honor, ¿no? Ujú. Además de la amabilidad y la paciencia y todo lo demás. Pero esos primeros Claro. tres son fundamentales y cuando Sí, no sí, sí. están, entonces se vive la injusticia. Pero cuando a mí me hablan de injusticia, digo, es injusto que te rechacen cuando eres niño. Es injusto que te abandonen cuando eres niño. Es injusto que te humillen cuando eres niño. Es injusto que te Ujú. traicionen cuando eres niño. Pero también puede ser injusto que tu papá trabaje todo el día y tu mamá no haga nada, por ejemplo, Ujú. ¿no? O es injusto que no te tomen en cuenta para algunas decisiones en la familia. Es injusto que el papá decida todo y al niño no le deje decidir, aunque sea un poquito, en lo que sí Ujú. podría decidir, ¿no? Digo, injusticias hay muchísimas, todo tiene que Claro. ver con no tomar en cuenta las necesidades de la otra persona y que la otra persona se sienta aplastada, ¿no? Y es
Es complicado, hay una parte complicada que es importante mencionar, porque una de las características de los niños es que son insaciables. O sea, el niño siempre quiere más, ¿sí? Sí. El niño no, o sea, y además el niño tiende a ser egocéntrico. Ujú. Es decir, como apenas está descubriendo su mundo, primero piensa en él y después piensa en los demás. Entonces, este tema de la injusticia hasta cierto punto es un tema bien largo, porque los niños, si tú no les pones límites, ellos son injustos muchas veces, porque Así es, quieren, dame, 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 dame. Entonces, el tema exactamente. aquí, el reto es cómo ser justo y equilibrado con tus hijos sin permitirles a ellos que no sean equilibrados. Y esto involucra tiempo, mucho diálogo y sobre todo en Ujú, lo que tú decías, ¿no? Irnos entrenando como papás, ir conociendo qué podemos hacer ujú. para poder educar en amor, para poder educar sin pegarles, para poder Claro, educar con diálogo, ¿no? Pero tampoco significa permitir, ahorita está el tema de educar con amor, yo siempre lo he promovido, pero en este sentido lo que siempre les digo es hay que procurar que educar con amor no significa decirle que sí a tu hijo en todo lo que él quiere, exactamente. porque lo vas a hacer un sultán y lo vas a hacer un niño injusto, lo vas a hacer un niño que no sabe cuándo los demás también necesitan de él, ¿no? Entonces el tema Claro. de la injusticia es complicado por las características propias de los niños, pero sí se puede, o sea, ese es un punto muy importante, ¿no? Saber que claro que se puede, que hay muchas herramientas hoy en día. Claro, justo por ejemplo, ahorita que usted habla de las herramientas, por ejemplo, un papá que esté viendo esta plática o que le digo, ahorita como que se ha estado como mencionando mucho el tema, yo lo he visto mucho de las heridas emocionales como por todos lados, que un papá que lo esté viendo y que diga, híjole, creo que yo he sido de esta forma con mi hijo o como que siento que a lo mejor mi hijo está pasando por esto. O sea, si un papá se empieza a dar cuenta, ¿cómo puede empezar a modificar justamente su forma de ser con el niño, sus reacciones, para que justo esto no se vaya como haciendo más grande? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Qué herramientas pueden tener ellos? Para mí, el centro está, uno, en elegir un conjunto de valores con los que quieres que tu familia sea guiada. Es Ujú, decir, si tienes una familia, ¿quieres que haya respeto? Todo el mundo me dice que sí cuando hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué ujú, significa el respeto? Bueno, respetar significa que vamos a dialogar para entendernos, que vamos a ponernos límites sin gritarnos, que vamos a manejar nuestro enojo con inteligencia. ujú. Significa que no te voy a golpear ni tú me vas a golpear, que la humillación y eso no es importante. Entonces, lo primero es decir, ¿quieres respeto? Sí. Ah, bueno, ¿qué significa el respeto? Y de Claro. verdad, haz el experimento y pregúntale a 5 personas qué es el respeto para ti Ujú, y te vas a sorprender de lo poco que entendemos ese valor. ¿Sí? Eso es, ujú. es bien importante. El Ok, segundo valor que yo siempre les digo a los papás es asegúrate que en casa las responsabilidades estén repartidas de manera equitativa y equilibrada, porque eso hace que la vida sea justa. Entonces el tema es que sí les toca hacer a tus hijos. Imagínate una mamá que se la pasa limpiando la ropa de sus hijos y tendiéndole su cama y lavándole su plato y el niño ya tiene 10 12 años, ¿no? ujú. Y el niño no es ni para recoger su plato de la mesa, no es ni para ayudar a lavar los trastes. ¿Qué estás haciendo? Pues un monstruito, ¿no? Claro, ¿Por qué? Pues porque si vivieran en una granja, o no vivimos en granjas, mucha gente, pero todos tendríamos que cooperar para sobrevivir y entonces todos tienen actividades, ¿no? Pero claro. hoy en día que un solo papá puede proveer para toda la familia, dos papás pueden proveer para toda la familia, hace que muchas veces no repartamos las responsabilidades de forma equitativa. Eso, Ujú. el poderles pedir a nuestros hijos lo que ya saben hacer y poderles pedir apoyo hace que el papá no se vuelva abusivo porque no se permite ser abusado por el niño. Claro. Eso es bien importante. Una pregunta que yo le haría a tu auditorio es, ¿qué tan equitativamente sientes que están repartidas las responsabilidades? Y aquí siempre empiezo primero con tu pareja. Si eres papá y mamá, si en tu pareja no se siente equitativo, te vas a descargar con los hijos, ¿ok? Claro. Muchas veces, o te vas a sentir aplastada, ese es el pan nuestro de todas las mamás, Sí. el que no se cuidan y no balancean o no saben decir que no, es decir, la palabra no es muy importante en la vida de los hijos, Ujú. para que ellos puedan entender que en ocasiones lo que están haciendo no es justo, no es responsable o no es honesto, ¿no? Y Claro. la tercera es hacer prioridad, así como una prioridad, y cuando digo prioridad es, hoy me imagino que tú te levantaste y te bañaste durante el día, Ujú. ¿correcto? Sí. En algún momento dijiste, no, hoy no me toca porque hoy bajo mi estándar. No, no. No, exacto. Entonces, de alguna manera todos vamos adoptando ciertos
como hábitos, y yo Ujú. siempre digo, en este sentido, sube tus estándares, ¿no? Entonces, en mi familia se va a procurar el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Y la honestidad es, hacemos el esfuerzo lo más que se pueda para que en el 99% de las ocasiones cumplamos nuestra palabra. Claro que somos humanos y vas a bajar al 95%, Ujú. pero eso significa que en la mayoría de las experiencias tus hijos saben que vas a cumplir lo que dices. Ese es uno, bien importante. Dos, habla con lo que tú crees que es la verdad. La verdad absoluta es imposible saberla, porque siempre Claro. vas a tener tu perspectiva. Pero al menos cuando hables con tus hijos, diles, esta es la verdad que yo veo. ¿Sí? Cuando Ujú. tus hijos te hagan preguntas, porque eso es bien complicado, ¿ok? A veces te hacen preguntas como, estás en el súper y te dicen, oye, mamá, explícame bien cómo nacen los hijos. Y tú, ok, sí te quiero explicar y te quiero hablar con la verdad, pero ahorita no tengo las palabras para decirte Exacto. esto. Déjame pensar en las palabras adecuadas para contestarte con la mayor veracidad, ¿no? Y en este sentido, también les digo a los papás, no oculten sus batallas. ¿A qué me refiero con esto? En algunas familias vemos que hay un papá alcohólico Mm, y se los escondemos a los hijos. claro. Y si tú le escondes el alcoholismo al niño, el niño lo va a normalizar. Es mejor decirle, hijo, yo tengo un problema con este líquido espantoso que me trae loco y no sé cómo zafarme. Y estoy sufriendo muchísimo. Tengo un problema con esta cosa, es un churro que se llama cigarro. Y, hijo, yo tengo un problema con el manejo de mi enojo y no sabes cómo he sufrido por eso. Y yo quiero que tú no lo tengas. Si no hablamos de nuestras fallas, nuestros hijos van a pensar que eso está bien y que eso es normal. Claro. Entonces, en esa parte, yo sugiero muchísimo la honestidad, ¿no? El ser lo más honesto posible, tanto con tus imperfecciones, porque no se Ujú. trata de ser perfectos para ellos, con cumplir con tu palabra y con tratarlos de manera honorable, porque es lo mínimo que se Claro. merece, lo que se supone que es lo más importante. Y te voy a decir dónde empieza la honestidad, reconociendo si verdaderamente quieres estar con tu pareja. Claro. Hay muchas parejas que dicen, vamos a estar juntos por los hijos, pero en el fondo no quieren estar juntas. Sí, Y en muchísimas. este intento de seguir juntas, en este paradigma, se patean por debajo de la mesa y a lo mejor sí quieren estar juntas, pero ni siquiera se han cuestionado, bueno, sí, y si queremos estar juntos, ¿de qué se trata ser pareja? Claro. Porque ser pareja necesita mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucha madurez emocional. Entonces, Sí. en ese sentido, parte de la honestidad es, realmente mi pareja es lo más importante de mi vida. Realmente mis hijos son lo más importante de mi vida y hacerte esas preguntas para actuar con honestidad y actuar acorde a esta experiencia de familia que les quieres traer. Con eso tienes un buen comienzo, ¿no? Ok. Que vas a pisar las heridas emocionales, vas a crear algunas heridas emocionales en tus hijos. Es posible porque nadie es perfecto, o sea, es hacerlo Claro. lo mejor posible. Segundo, es acuérdate de estas necesidades emocionales que hoy te comenté, ¿sí? Tu hijo necesita tu amor y tu aceptación. Sí, tu hijo necesita sentirse valioso ante tus ojos porque tus ojos son el primer espejo con el que él se ve. Entonces, reconócele sus talentos. No le digas que es el mejor ante todos. Di, eres buenísimo para esto, para no crear la Claro. competencia, ¿no? Sí. Dile, wow, eres fabuloso siendo confiable. A veces están los papás tan centrados en la mendiga escuela, y digo mendiga porque haz de cuenta que se vuelve una tortura. La Sí. escuela es padrísima, pero el papá hace que se vuelva un infierno en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el niño no es tan hábil para la escuela, y digo hábil para la escuela porque la Sí. escuela, de las 9 inteligencias que se promueven, tiende a promover 3 nada más. Ujú. ¿Sí? La inteligencia matemática y la lingüística, y las otras medio las toca, ¿no? Ahí Ujú. empiezan con la inteligencia emocional, pero no te ponen calificación en la boleta. Claro. Y las calificaciones que ves en la boleta tienen que ver con tu capacidad matemática y lingüística. Si el niño no tiene esas inteligencias y no es el más brillante para sacar buenas calificaciones, y el papá está, qué mal, muy mal, lo hiciste muy mal, quién sabe qué, a lo mejor se pierde de la experiencia de tener un corredor olímpico, Claro. ¿no? Híjole, Es qué el niño que no cierto. puede estar sentado en el escritorio, pues oye, él es para correr y mételo a homeschooling, ¿no? Exacto. En ese sentido. Entonces, el reconocer las virtudes, las bondades de tus hijos, asegúrate porque él te necesita. Él necesita que veas su lado bueno, y entonces eso va a hacer que cuando allá afuera alguien lo humille, porque te firmo que alguien lo va a humillar, él diga, bueno, pero mi mamá me quiere, ¿no? Para mi mamá soy importante.
Claro. Híjole, ha dicho unas cosas tan importantes y tan valiosas y que a mí me encantaría que obviamente este mensaje llegara a muchísimos papás, porque de verdad creo que de repente en donde se fallan son cosas muy pequeñas, pero que de verdad se van haciendo como una bola de nieve y de repente son muy grandes. Entonces, ha dicho cosas muy importantes. Por ejemplo, ahorita que hablaba como de la honestidad y del reconocer, yo creo que para un papá también es muy fuerte y a lo mejor el miedo también al rechazo del mismo hijo hace que no reconozcan, por ejemplo, ¿no? Un problema como alcoholismo o un problema como el enojo, porque creo que también, pues obviamente quieren que sus hijos, por ejemplo, lo vean como lo mejor, ¿no? Entonces de pronto el reconocer sus fallas como adultos, yo creo que por eso cuesta tanto trabajo, pero la verdad ahorita que usted lo decía, pues sí sería tan importante el que lo pudieran reconocer porque habría esta honestidad y el niño crecería a lo mejor sí sabiendo qué es el alcoholismo, pero lo podrían tratar de una forma diferente y no luego que al niño la hiera en ese mismo alcoholismo, ¿no? Totalmente, o sea, el punto es, por eso te decía que todo el punto de estas heridas emocionales tiene que ver con la habilidad del ser humano de poder conectar emocionalmente, Claro, no nada más con sus hijos, sino contigo mismo. Y conectar emocionalmente contigo es saber que tienes fallas, es claro. saber que hay días que vas a estar triste, es saber que hay días que tienes miedo de estar solo, tienes miedo de ser imperfecto, sabes que eres imperfecto, pero imagínate que yo frente a ti, el día de hoy, en lugar de presentarme yo, me presento como una persona perfecta. Entonces voy a hacer, hola, ¿cómo estás? No, soy una psicóloga muy conocedora de muchas cosas y me presento así, no, no, eso está muy mal. Los papás cuando fallan, pues, claro que no. Entonces es distinto decir, hola, sí, soy psicóloga, pero también soy mamá. Y te puedo decir que con conciencia emocional, con amor por mis hijos me he tropezado. ¿Con qué conectas más tú? Pues con mis tropiezos también. Claro. ¿No? Entonces te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo en algún momento de mi vida he reconocido que me he equivocado con mis hijos. Claro, siempre digo, levanta la mano el papá que no se ha equivocado, ¿correcto? Uh-huh. Pero prefiero decir, mi amor, yo reconozco que me equivoqué contigo en esto, incluso con mis hijos, ¿sale? Aquí creo que sí te fallé en mi vida. Uh-huh. Sorry. Y no es la Claro. persona que yo quiero ser. O aquí yo me fallé a mí misma. Uh-huh. O en esta etapa de mi vida yo no me quería, por ejemplo. Y eso me dolió mucho. Claro, Entonces tú estás conectando con la yo real, ¿correcto? claro, A diferencia de ponerme así. Entonces tú acabas de dar en el clavo. claro, Sí es cierto. Para ser papás y poder cuidar del bienestar emocional de nuestros hijos, tenemos que empezar por el nuestro. claro. Por toda esta parte, ir sanando también nuestras propias heridas y nuestro miedo al rechazo y nuestro miedo al abandono. Napoleon Hill pone en su libro, se llama Think and Grow Rich, creo que me acuerdo del título, decía que los miedos más comunes del ser humano, entre los miedos más comunes del ser humano es el miedo de estar solo. Y no se trata de no tener miedo, se trata de resolverlo, se trata de manejarlo con inteligencia. Claro. Entonces, esta parte, qué padre que lo podamos tocar y platicar para que uno sepan los papás que hoy en día hay muchísima ayuda, ¿ok? No estás solo, así lo digo, no estás solo, hay muchísima ayuda. En segundo lugar, si tú viviste alguna de estas heridas emocionales, no tienes nada de qué avergonzarte, porque digo, en mi trayecto profesional puedo decirte que es el común denominador del ser humano que ha vivido rechazo, el común denominador del ser humano que ha habido alguna de estas 5 que estamos mencionando el día de hoy, ¿correcto? Y por lo tanto, lo más importante es que esa experiencia que tuviste en tu primera infancia la sanes para no repetirla en tus hijos. Eso es algo, eso es una buena motivación, pero sobre todo para ser feliz, para saber que no porque lo hayas vivido de niño, lo tienes que seguir repitiendo una y otra vez. Y que puedas crecer en ti el amor propio necesario para dejar de tener esos miedos. El decir, wow, soy fantástica, no más que los demás, no más importante, pero soy sensacional. Si tus papás no reconocieran tus talentos, abre tus ojos y ponte los lentes que buscan reconocer tus talentos y date permiso de reconocerlos día a día, ¿no? Si recibiste muchísima humillación, es tiempo de que hagas una lista padrísima de todas tus virtudes y que te acompañes de amistades positivas. No critiques, o sea, no critiques a los demás, aléjate de ese hábito de estar haciendo menos a los demás, ve lo positivo y poco a poco vas a ir sanando este
esta parte de tu corazón que le llaman la habitación del reconocimiento, donde tenemos que decir, pues hay cosas padres de mí, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental porque finalmente lo que venimos a hacer en este mundo es ser felices a través de amarnos, amar a los demás y expandirnos y dar, ¿no? Como seres humanos. Claro. No, este mensaje también es muy, muy importante y lo que yo decía, ¿no? El reconocer tal vez ya como adulto estas heridas con las que uno ha vivido durante tanto tiempo y que pues uno no sabía a lo mejor por qué las tenía, ¿no? ¿Por qué soy enojón? ¿Por qué soy, por ejemplo, envidioso? ¿Por qué soy obsesivo? ¿Por qué tengo tanto miedo de no tener una pareja? O sea, todo este tipo de cosas, yo creo que si de pronto se empiezan a aprender como estos foquitos y empezamos a reconocerlas, como decía, el sanarlo, el que no es malo, el tenerlo, y que más bien es como esta oportunidad de empezar como a sanar y justo en la parte de sanar, como para cerrar la plática, ¿cómo se puede sanar? ¿Terapia o qué le podría aconsejar a todos estos adultos que quieren sanar estas heridas? Híjole, yo creo que lo voy a resumir de manera tan sencilla que luego no me creen, ¿eh? Claro que sirve la terapia, digo, soy psicóloga y me encanta. Claro. ¿Qué crees? También te puede servir una súper amiga de estas que te dice la verdad y te dice una frase maravillosa. Por supuesto que una amiga te puede servir. Te puede servir si quieres ir a la iglesia donde tú vayas y buscar un consejero espiritual. El punto es, primero, no dejes de buscar. Así, paso 1, ¿ok? No dejes de buscar. 2, reconoce las señales de cuando tú te has alejado de amarte a ti mismo, ¿ok? Nos hemos dejado de amar a nosotras mismas cuando nos sentimos menos. Nos hemos dejado de amar a nosotras mismas cuando nos comparamos con los demás. Nos hemos dejado de amar a nosotros mismos cuando sentimos envidia, porque en el fondo la envidia es miedo a no merecer lo que el otro tiene. Claro. Nos hemos dejado de amar a nosotros mismos cuando decidimos que necesitamos una cirugía estética para sentirnos valiosos y que nos pongan plástico y cosas en el cuerpo para el cual el cuerpo no está hecho. Me he dejado de amar a mí mismo cuando decido tomar alcohol para apagar las emociones que me están diciendo que tengo que hacer un cambio. Me dejo de amar a mí misma cuando me maltrato a través de mi trabajo, cuando no me doy tiempo para descansar, cuando no me siento orgullosa de mí. Entonces, el punto es qué tanto vives centrado en esta conexión de amor con la persona que eres, con la persona maravillosa, y qué tanto tiempo pasas en el polo opuesto. Claro. Si vives del polo opuesto, primero reconócelo. Y segundo, no dejes de buscar amigos, ayuda, personas, libros, oraciones, meditaciones, lo que a ti te sirva para decir, hoy, así si pusiéramos, aquí está la luz y aquí está la oscuridad, bueno, ando por aquí, voy para allá arriba, pero avancé un paso más hacia enfrente, reconociendo que me falta mucho, pero que parte de la experiencia en este planeta Tierra tiene que ver con eso, ¿no? Me quiero acercar más hacia una vida de amor, hacia una visión de amor hacia mí misma, hacia los demás, y hacia un reconocimiento y experimentación de mi propia magnificencia como ser humano. Uno de mis autores favoritos dice que cuando vinimos aquí, solo vinimos a reconocer quiénes somos, es decir, volver a conocer quiénes somos. Entonces, cuando encuentres un talento, me estoy reconociendo, me estoy volviendo a conocer. Cuando tengas un logro, estás viviendo esta experiencia de magnificencia como ser humano, y creo que esa es la mitad del chiste de la vida. Wow. No, doctora Ale, de verdad no sabe qué maravillosa plática nos está dando y todos los mensajes que nos está dejando, y yo no tengo cómo agradecerle de verdad por su tiempo, por todo esto que nos está regalando toda esta plática. Y ya nada más, ahora sí, antes para terminar, si alguien la quiere buscar, porque va a ser una maravilla usted, ¿dónde la pueden buscar? Gracias, no, es como todo el cariño. En SIC Alejandra Molina, en Instagram o en Facebook vas a buscar SIC Alejandra Molina, y en mi página de internet encuentras muchos cursos y libros y materiales para niños, que es sicalejandramolina.com. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Qué padre que hagas esto. Y bueno, estaremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias. Y de verdad, sí, les recomiendo muchísimo su Instagram, porque todo el tiempo está subiendo lives, está subiendo posts padrísimos y pues obviamente llenos de toda esta información. Entonces, nuevamente yo le agradezco infinito por esta plática, por su apoyo y porque sea parte de Platícame. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Estamos en contacto. Bonita noche. Igual, bye bye.